Muy buenas tardes. Feliz de nuevo de estar con ustedes y cumpliendo una promesa de hacer este programa sobre el recién terminado con 20º Congreso del Partido Comunista Chino que finalizó este domingo pasado. Nos dice Julián Barsansky, y lo cito, que China es un modelo complejo y flexible que rompió récords del capitalismo en nombre del socialismo, con esa capacidad de copiar y superar que manejó durante estos años. El Congreso, este 20º Congreso fue también una renovación del poder. 200 miembros del Comité Central fueron cambiados, fueron elegidos el buró político de 25 personas, 7 del comité, ¿cómo es? El comité central, el Permanente, permanente, el permanente, buró político permanente. permanente. También 130, creo, de un comité de disciplina que es muy importante porque tiene que ver con la lucha contra la corrupción, y un poder confirmado, fuerte, centrado en la persona de Xi Jinping, porque incluso le aprobaron sus políticas hasta el año 2042, y los chinos cumplen con sus planificaciones casi siempre y con enorme rigurosidad. Este Congreso, que como hemos dicho muchas veces ya, no solo es importante para China, porque señala el nuevo rumbo que va a manejar en los próximos 5 años, sino también para todo el mundo y más en estos momentos de conflictos internacionales y de una polarización llevada adelante por Washington con el apoyo de la Unión Europea, no queriendo que China se convierta en la potencia hegemónica en el mundo. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Meme. Hemos comido, desayunado y dormido con China en esta semana. En efecto, y sin embargo, dentro del propio Congreso, no hubo grandes sorpresas, o sea, Tuvo dudas. era lo esperado, Ujú. salvo que era lo esperado con algunas fuertes particularidades. Todas las grandes directrices habían sido poco a poco definidas y prácticamente con las mismas palabras en los últimos 10 años del mandato de Xi Jinping. Hacer giro de la dependencia de las exportaciones al fomento del mercado interno, profundizar el desarrollo tecnológico, la educación, mejorar las condiciones de vida de la población. Todas esas cosas, incluso a nivel externo, estaban ya definidas. Sin embargo, uno de los aspectos más trascendentales del Congreso es que en este Congreso se decidía la orientación política para enfrentar una nueva era. La combinación del mayor desarrollo de China con el momento en que las condiciones favorables para ese desarrollo, tanto las políticas como las económicas y las internacionales, se van agotando y aparecen enormes desafíos en todos los terrenos. Sí, Es la, es increíble cómo el espíritu del discurso de Xi Jinping de hace 5 años, que era, ¿verdad? Conquistaremos la gloria, el cielo, ahora es mucho más prudente también por esas condiciones que vos señalás, ¿verdad? Es el mismo discurso, pero con una mayor prudencia y señalando los enormes riesgos. Estaba buscando las frases porque esas frases son, vos que tenés mejor memoria, bueno, enormes la desafíos. realidad es que la visión optimista se mantiene. Lo que cambia es el tipo de palabras que usan. Las palabras nuevas son problemas, desafíos, la palabra lucha, pero la palabra problema es la que más. El informe de Xi Jinping es un informe de 64 páginas
Y la 2 horas. palabra que más se dice, 64 páginas, en letra menuda, en letra pequeña, en español. Y la palabra que más se utiliza en esas 64 páginas es la palabra problema. Y la segunda es la palabra lucha. Y la tercera, empeño. 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 O sea, está claro que está definiendo un tiempo de dificultades. El cisne negro y el rinoceronte gris, ¿verdad? Que esas imágenes que utilizan los chinos para graficar, ¿verdad? El momento. Claro, claro. Los elementos, lo dicen continuamente, los elementos inesperados que pueden surgir, que lo definen Cisne como los negro, cisnes negros, y los grandes problemas sistémicos que tienen que no han resuelto. Bueno, porque al rinoceronte mismo gris. tiempo, que son los rinocerontes grises, al tiempo que China se ha convertido en un país poderoso como nunca antes, también enfrenta por primera vez desde 1978 un concertado antagonismo de Occidente que se empeña en obstaculizar su desarrollo. El Congreso lo definió con estas palabras, y te cito: es inusitadamente rara en el plano mundial y en el plano histórico la combinación de situaciones complejas, lucha severa y ardua tarea de reforma, desarrollo y estabilidad que afrontan el partido y el país con la entrada en la nueva era. Así lo define. ¿Puedo decir algo? Otra frase, porque calza dentro de lo que vos estás diciendo. Sea cual sea el desarrollo que se alcance, China jamás procurará la hegemonía ni practicará el expansionismo. Discurso inaugural, ¿verdad? En ese discurso inaugural va a ser lo decisivo, porque todo el Congreso va a girar en torno a eso. Y ese discurso inaugural no es simplemente una cosa que escribió Xi Jinping o, o sus asesores. No, no, este es una cosa que se discutió a lo largo y ancho de todo el país y que recoge las visiones y direcciones de todo el partido. De esa visión parte la necesidad de aglutinarse, de tener una visión firme y disciplinada alrededor del partido y el partido alrededor del dirigente. En todas las versiones de este relato, los noticieros se centran en acentuar que Xi Jinping logró un tercer mandato y que se convirtió en el hombre más fuerte y poderoso desde Mao Zedong. En realidad, Deng Xiaoping tuvo el mismo poder que él. Pero a mí, en mi criterio, para mí, esa no es la noticia. La noticia habría sido que no lo lograra y que en vez de salir él como secretario general del partido, saliera otro. Es decir, como que si la dirección de China comenzara en un momento como el que está viviendo su país a experimentar con una nueva dirección. Debemos recordar que Xi Jinping llegó como una respuesta en la dirección del partido que en 2012 se encontraba en el punto máximo de gravísimos dilemas internos. Y Lleno de siquiera, corrupción política y económica pavorosa. no, y adicionalmente, si vos consultás las noticias de ese tiempo, te vas a dar cuenta que yo estuve haciéndolo, en realidad traté de ver análisis económicos de Goldman Sachs, al Capital Economics y Reuters, y entonces 2012, cualquiera lo puede hacer con Google, y todo el mundo advertía el fin del milagro chino ante los peligros inminentes que anunciaban como señales definitivas de un alto a su crecimiento económico y el inicio de turbulencias sociales, fuertes Vida crisis del financieras, Partido Comunista. posibles conflictos políticos dentro del partido. Bueno, eran problemas fundamentalmente internos dentro de un contexto internacional favorable. En los últimos años de Hu Jintao, el líder anterior a Xi Jinping, recordemos que Hu Jintao llamó de Shanghái
a Xi Jinping para que le ayudara precisamente por la visión que tenía Xi Jinping. Vos decís que lo ungió además casi como su sucesor. No, no, sí, es que hizo una cosa extraordinaria que fue prácticamente sacarlo de la dirección, de una dirección regional, de una dirección local, y lo pasó casi directamente al comité central y al buró político y al comité permanente. Fue un ascenso tremendo. ¿Por qué? Porque Xi Jinping había mostrado que tenía una gran capacidad al mismo tiempo para combatir la corrupción y al mismo tiempo para hacerlo de una forma delicada, fina, sin recurrir a enormes purgas. Hay que ver que el propio Hu Jintao y Deng Xiaoping anteriormente habían significado un viraje a una mayor atención a los problemas eh, políticos, económicos y sociales creados por el crecimiento económico y por el propio modelo de crecimiento chino. Es decir, con fama de ser enérgico, pero con fama de ser prudente, él apenas llegó al buró político Y con apuntó guante de seda. Y con guante de seda, porque su exacto, forma. eso, esa es la palabra, es eso, delicado, dije yo, guantes de seda, decir vos, creo que es más preciso. Él fue precisamente promovido por Hu Jintao para que le apoyara acentuando el área social. ¿Qué pasaba en China en el 2012? Desde el punto de vista económico estaba el punto de viraje de los rendimientos decrecientes de sus ventajas económicas competitivas de la mano de obra barata. Su crecimiento económico había sido acompañado de aumentos salariales constantes y esos habían llegado a un punto en que habían disminuido esa ventaja competitiva. Y al mismo tiempo, países vecinos más pobres como Laos, Vietnam, Camboya, en el sudeste asiático, tenían salarios más bajos, competían masivamente con China por las mismas inversiones extranjeras directas que le habían facilitado a China el crecimiento. Pero además, el desarrollo tumultuoso de la economía, baja regulación financiera y laboral, había trabajo infantil y montones de problemas que nosotros conocimos acá de regulación industrial. Llegaba leche en polvo que era venenosa, pintura mala, juguetes de niños de plomo que envenenaban. No sé si vos te recordás de todas esas cosas. Y las contradicciones del manejo financiero de sus inversiones habían puesto en serias dificultades su sistema financiero. Muchos de sus bancos estaban en peligro de bancarrota por créditos otorgados a empresas estatales por razones políticas o por relaciones indebidas a empresas privadas que tenían relaciones con miembros del aparato del partido, es decir, en esquemas de desarrollos que a veces eran simplemente imprudentes y a veces simplemente corruptos. Desde el punto de vista político, el crecimiento enorme de algunas de sus empresas significó el nacimiento de una poderosa clase capitalista con ambiciones políticas. Y estas ambiciones políticas se reflejaban en alianzas con facciones internas dentro del partido. Y a ese mismo momento, eso crea uno de las tendencias de las facciones de las que vamos a hablar luego. Al mismo tiempo, la pobreza se había incrustado en zonas alejadas del campo, la inmigración inundaba las ciudades y esas poblaciones no eran cubiertas por el sistema social, había crecido la desigualdad y germinaba el descontento en sectores que no habían disfrutado, digamos, el progreso económico. Y eso alimentaba las otras fracciones, la nostalgia maoísta. Cada vez se ampliaban más las diferencias de oportunidades económicas entre zonas costeras y provincias interiores que no tenían acceso al mar.
Para exportar sus productos tenían costos adicionales de acceso al puerto y eso desalentaba a las empresas privadas a invertir ahí. Por otra parte, en el plano internacional, el crecimiento de China ya era percibido como amenazante a los intereses comerciales primero de los Estados Unidos y luego hegemónicos. Ya en su segundo mandato, Obama había asumido que China era un peligro y había señalado la necesidad de una política más agresiva en Asia. Y podemos decir que ese fue el sentido del famosísimo Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que lo dejó prácticamente listo Obama, que Hillary Clinton, que Hillary Clinton tontamente y por la presión social lo boicoteó, hizo que no terminara de ser aprobado. Y luego Trump simplemente lo tiró a la basura. Y lo ha Y recuperado en otra forma Biden. lo ha recuperado en otra forma, en una forma completamente diferente. Biden es otra historia. Sí. Mientras aquel era una propuesta civil, comercial, Biden lo que está haciendo es una concertación de alianzas militares. Y apenas a 4 años de iniciado el primer mandato de Xi Jinping, en 1916, por primera vez desde la reforma de Deng Xiaoping, aparece un presidente norteamericano que inicia una abierta y amenazante guerra comercial contra China. Esa fue la China que encontró Xi Jinping en 2012, cuando fue electo por primera vez secretario general del partido. Brechas sociales y económicas, territoriales, vos lo dijiste, corrupción política y económica, pobreza rural, desigualdad de ingresos urbanos, crisis financiera, agotamiento competitivo, desafíos Todos internacionales. los Bueno, o rinocerontes sea, verdes juntos. tremendos. Y en realidad, bajo la dirección de Xi, China ha alcanzado el máximo posicionamiento histórico internacional. Sacó a China de la pasividad tradicional que siempre ha tenido de su encerramiento detrás de fronteras. Ha liderado una vinculación ejemplar de su país con grandes iniciativas mundiales. Cooperación como ningún otro país desarrollado a países en desarrollo. Involucramiento en la lucha contra el cambio climático. Es el país que en el mundo ha contribuido incluso en los países desarrollados al mayor desarrollo internacional de infraestructura, a aumentar la conectividad entre las naciones y entre los continentes. En su propio país, el liderazgo de Xi significó la eliminación de la pobreza, y no simplemente por medio de subsidios, Y la sino recuperación del orgullo de la historia china, de la nación china. Porque es muy fácil decirlo, pero eso va a tener consecuencias más adelante importantes. O sea, un orgullo sobre lo que han sido, lo que han hecho, el aporte a la humanidad y lo que piensan darle a la humanidad. O sea, hay una mira, visión. ya que mencionaste eso, déjame decirte que ya desde Deng Xiaoping y luego Hu Jintao, luego el propio Xi Jinping y ahora este Congreso llevan a la escala de constitución del partido lo que se llama el principio de las 3 representatividades. Voy a hablar muy rápidamente de esto porque es tremendamente importante. Normalmente el Partido Comunista representa a la clase obrera, al proletariado y a los intereses de algunas de las clases dominadas en la lucha de clases, ¿verdad? Pues las 3 representatividades cambian eso. El partido tiene 3 representatividades. Dice, representa el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es lo primero. Eso le da un lugar y un espacio a la clase capitalista, a los empresarios, que son los que mayor proponen la fuerza productiva. Segundo, representa la cultura china.
Oficialmente es el representante de la maravillosa cultura milenaria china. Por primera vez en la historia el partido se declara como esa representatividad. Y la última representatividad, pues lógico, los intereses económicos, sociales y culturales de todo el pueblo. Esas tres representatividades son todo un viraje en la teoría económica. Y aparte a eso, tengo que decir muy rápidamente que Xi Jinping estudió Derecho y tiene un doctorado en filosofía, cosa que muy poco se subraya. Bueno, Y también perdón, es significa... ingeniero también, ¿no? No, ¿No? no. Los tres Bueno, anteriores sí fueron ingenieros. Deng Xiaoping, Hu Jintao y Jiang Zemin Jiang y Zemin. Hu Jintao. Xi Jinping es más del giro económico y jurídico. Y él mismo, como abogado que es, como jurista que es, con un doctorado en Derecho, ha acentuado muchísimo el desarrollo del sistema de Sistema legalidad, judicial. Ujú. de legalidad en China. Pero también significó el mayor crecimiento de la clase media en toda la historia de China. Profundizó como nunca la estrategia de reforma y apertura, y la apertura la llevó al cielo. Y quiero decirte aquí, en un minuto muy rápido, que la famosa apertura de Deng Xiaoping, en realidad quien la promovió fue el padre de Xi Jinping, fue él que inició. Él, cuando estaba de secretario general en Guangdong, ahí lo que nosotros llamamos Cantón, pegado a, a, a Hong Kong, habló con Deng Xiaoping y le dijo que él necesitaba aumentar los salarios de los obreros de Guangdong, porque pagaba una centésima de lo que pagaban al otro lado en Hong Kong. Y entonces Deng Xiaoping lo dijo: le da los salarios si querés, pero te jugás tu carrera política, porque nosotros no te vamos a dar dinero para que les pagues. Recordemos que las empresas eran estatales. Y el papá, Xi Jinping, el papá de Xi Jinping, dijo: no, yo no voy a pedir nada al gobierno central, esos salarios los van a pagar los capitalistas. ¿Cuáles capitalistas? Dijo: los que van a venir acá. Vamos a abrirnos a que entren los capitalistas en esta zona que está pegada a Hong Kong. Y bueno, ¿cómo le vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué vamos a decir? Digamos que soy una zona especial. Perfecto, le vamos a llamar zona económica especial, y así comenzaron las zonas económicas especiales. De forma que la apertura ya viene en la familia, y la apertura la ha llevado a niveles inimaginables, porque no solo se ha abierto al extranjero, afuera, sino que China se ha lanzado al mundo, llevando en la propia China la proporción de las empresas privadas hasta el 60% del PIB actualmente, Es y una hacer combinación, el 80% del empleo urbano. es ¿Sí, una Mimi? combinación muy interesante porque es apertura total, justicia social, justicia legal. Si ves el pensamiento de Xi Jinping, o sea, hacia dónde va, lucha contra la corrupción. Y ahora que está dando, pero ya llegarás a eso cuando lleguemos al resultado del Congreso, el gran salto a repartición de capital, las Pero ganancias. es interesante la última cosa antes de que nos Te falta saltemos. 2 minutos. eh, Mira, muy rápidamente te digo que además él es un filósofo marxista. Él regresó al estudio original del marxismo, no del marxismo-leninismo, sino del marxismo, antes de que hubiera esa cosa que se llama socialismo en un solo país, que es un invento ya propiamente estalinista. Regresó a comprender que el socialismo es un fenómeno internacional, y que el socialismo solo se puede construir a nivel mundial. Y entonces vos vas a ver Claro, cómo su todo calza política en las nuevas internacional, definiciones. política internacional del multilateralismo, de la cooperación y no la hegemonía, su política de no No, pero además la proteccionismo. idea esa de Todos destino tienen que común. ganar, ¿verdad? Si todos ganamos,
es un camino adelante hacia el socialismo. Interesante. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque estamos Ya, ya. listo. Entonces regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy, el Congreso en China, el Congreso del Partido Comunista Chino. Y en la primera parte hicimos antecedentes, qué estaba pasando, la figura de Xi Jinping. Fausto, tuvimos una rica discusión ahora, mientras estaban los anuncios, y querías iniciar un análisis de la parte política, ya en teoría política, de lo que significa el poder que maneja en este momento Xi Jinping en China. Es decir, nosotros podríamos tratar de analizar el nuevo mandato de Xi Jinping como una consolidación y una eliminación de las luchas fraccionales dentro del partido. Según la visión de los expertos, existe una unanimidad central, porque cuando hablamos de fracciones no es que estamos hablando aquí de enfrentamientos radicales, no, existe un enorme consenso sobre la reforma de apertura y sobre las tres representatividades del partido. Y entonces las oposiciones han sido unas formaciones ideológicas subsidiarias a ese consenso, algo así como acentos dentro de un consenso generalizado. Una de las fracciones, la de izquierda, llamémosle, porque hay que llamarle de alguna manera, no se llaman Maoísta. así, maoísta, muy bien, te lo tomo, que se pronunciaba por un retorno a la frontera china defensivo, diciendo que lo que se está haciendo pone en peligro todo lo que se ha logrado y a una disminución de la exposición internacional. Otra, le llaman populista, que aboga por darle mayor cuerda al protagonismo político de la empresa privada y una mayor apertura de la vida política interna. Esta es la que le encantaría a los norteamericanos que China tuviera, y ya vimos lo que pasó con Gorbachev. Xi Jinping representa lo que se podría conocer en política, llamémosle tradicional marxista, como cesarismo bonapartista. Fue elaborado por Marx, pero realmente quien lo desarrolló fue Gramsci, porque fue el que vio el césaro bonapartismo en su fase de crecimiento fascista. El modelo cesarista bonapartista de conducción política es una manifestación de la autonomía o de la heteronomía de la política con relación a la dimensión económica, es decir, intereses de la política que se enfrenten a intereses de la economía y viceversa. Y entonces el bonapartismo es una forma de respuesta autoritaria a situaciones de crisis orgánica, crisis de hegemonía incluso externa, donde hay competencia, en este caso incluso geopolítica, donde la figura cesaro-bonapartista es al mismo tiempo producto de esa crisis como una búsqueda de solución de la propia crisis. En la medida en que el César, el Bonaparte, se ubica como alternativa aceptada por todas las partes como una salida la más segura en momentos de crisis, cuando los agrupamientos tradicionales serían los causantes de los problemas y no la solución de esos problemas. En este caso, la amenaza que los chinos ven de la Guerra Fría en las posiciones de Estados Unidos, Washington y Europa, lo que hemos llamado la trampa de Tucídides, ¿verdad? En confrontación con China,
una confrontación que ven inevitable y ahí necesitan aunar fuerzas, el líder fuerte y una sola cabeza que maneje, sin posibilidades de hacer florituras en discusiones internas frente a un enemigo tan poderoso. Pero no solamente es la necesidad de una persona fuerte o una persona aceptada, es la necesidad de que esa persona, y esta es la particularidad del bonapartismo, de que esa persona represente los intereses de todas las partes. Y en ese sentido, no solamente se está presentando frente digamos, frente a la contradicción internacional, sino que se está presentando frente a las contradicciones internas. Es decir, el Bonaparte es aquel que le dice a las fuerzas en presencia que es preferible su mandato al mandato de cualquiera de ellos, porque el mandato de cualquiera de ellos más bien perjudicaría los intereses de todos. Entonces, en lo interno del partido estaba la contradicción esa tremenda de las fuerzas económicas que sienten que el partido de alguna manera les restringe, y efectivamente les restringe y además les debe restringir. Y entonces vos ves lo que ocurre con la bolsa de valores, que cuando comienza el Congreso se cae y cuando termina el Congreso se vuelve a caer mucho más en China. Y es una cuestión que yo te decía que es muy equívoca, porque la caída de la bolsa no está significando un daño, todo lo contrario en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando Rusia entró en su fase peor de declive, nosotros habíamos analizado que la bolsa de Moscú se elevó. ¿Qué significa? ¿Que estaba bien Rusia? No, que estaba en el suelo, porque todo el mundo estaba comprando baratísimas las acciones y entonces la bolsa se estaba saltando. Y es Entonces, importante señalar que en el Congreso Xi Jinping señaló claramente que lo que ya han empezado a hacer, que es controles sobre esas monstruosidades de empresas chinas, Alibaba, una de ellas, pero todas las tecnológicas, todas las grandes de la construcción, iban a tener más controles y tenían que contribuir más con su capital al capital de todo mundo. Es muy interesante cómo lo dijo. Protegeremos los ingresos legales, ajustaremos los excesivos y prohibiremos los ilícitos. Eso también sí, es una nueva forma que hace temblar algunos capitales externos, no los internos, porque no creo bueno, que los chinos se mira, preocupen por eso tanto. en los últimos meses se produjeron más de 100.000 casos de investigación de corrupción. Y hay algunos que son emblemáticos y tremendos. No quiero alargarme, pero Kai Shen, presidente del regulador bancario de China, Meng Xiang, del Tribunal Popular Supremo de China, Su Chiming, director de la Administración Estatal de Cereales, He Qingchang, vicepresidente del Banco de Desarrollo de China, Song Taiping, Lu Guai, gerente general del gigante de telecomunicaciones Unicom, y el famosísimo Tian Huixi, expresidente del Merchant Bank, uno de los mayores bancos. Y además el vicepresidente de la compañía esta de ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? La famosa, el Amazon chino, Alibaba. Alibaba. Entonces fueron muchos funcionarios acusados y la acusación dice, déjame leerla, conspirar con algunos elementos capitalistas y respaldar la expansión incontrolada del capital. Eso permite comprender la complejidad de esa combinación contradictoria de la dirección política que decide la asignación de recursos para el desarrollo económico. Y entonces que tiene que tener una visión política y una visión económica es una cosa muy compleja
y eso, todas esas contradicciones terminan reflejándose dentro del partido. La Ahora, región, por volviendo, ejemplo, estábamos viendo, por ejemplo, el hecho ese de que hay una gigantesca crisis financiera. En fin, para China eso es una cosa muy seria, porque el 30% del crecimiento del PIB está en la industria inmobiliaria. Pues bueno, el problema es que las regiones atrasadas reclaman mayor atención y las propias contradicciones del sistema hacían imposible políticas de enmienda, porque cada vez que iban a hacer una política de enmienda llegaban a reparar cuando ya las cosas estaban malas. Mira, Xi Jinping lo aprendió de una forma muy dura. A pocos meses después de ser nombrado en un segundo mandato, Xi Jinping, a comienzos de 2017, el Instituto de Estadística China le envió una nota dirigida al secretario general con mucha prudencia, diciéndole que en la provincia de Liaoning el partido dice que ha habido tal crecimiento del PIB, pero que eso no corresponde con los análisis que han hecho ellos de la actividad económica. ¿Cómo puede ser posible que la actividad económica crezca menos que el PIB o que el PIB crezca menos que la actividad económica? Bueno, pero cuando se dio cuenta de eso, ya era tarde. Era un crecimiento en burbuja. Sin actividad económica había crecido la especulación. Y aunque el partido no es responsable por las empresas locales, sí lo es por el crecimiento del PIB de la zona. Y como en cada provincia, los funcionarios del partido son evaluados por el crecimiento del PIB de su zona, eso crea el incentivo perverso de falsear datos. Un país tan grande, o, nadie o se va a dar hacer cuenta. cosas horribles en relación al COVID, que es un problema que tienen, Yo te porque, decía que porque la ese es uno de los dirección casos, ese es uno de los viene grandes casos, el viene COVID. de arriba diciendo cero COVID, control total, lo que ya sabemos, cuarentena, todos hablamos de eso, ellos siguen como estuvimos nosotros al inicio, porque dicen que los costos económicos y sociales son más grandes de vivir con el COVID. El doctor Fusi les daría la razón porque está hablando ahora de las secuelas del COVID en la población como algo tremendo, pero bueno, no importa, no nos vamos a meter ahí. Pero en No, el lo que sí nos tendríamos que no, pero meter solo quería es que señalar, esto es lo que ocurrió, es que esto es lo que ocurrió con la pandemia. Cuando bueno, surgió la pandemia no avisaron que había pandemia. Y pero eso fue una de las condiciones del desarrollo de la pandemia a nivel internacional que pudo haber sido los probablemente, chinos, no lo ok. sé, Pero lo contenido. otro es que el partido y dice y el gobierno control, cuarentena, da las órdenes y los funcionarios locales que son medidos por metas, como decís vos, se aterran de que le aparezcan 20 casos de COVID en su región. Entonces, toman las medidas tan estrictas que pueden dejar a gente metida en sus apartamentos sin comida. ¿Verdad? Por con tal de que nadie salga. Es decir, no es que esa sea la política nacional, es que se han dado esos casos precisamente por torpe manejo en algunas regiones de las políticas por parte de funcionarios. Pero bueno, de ahí le vienen la mayoría de las críticas al gobierno chino. Pero esas son harina de otro costal. Es muy difícil hacer un análisis, si lo hablábamos ahora en el intermedio, comparando dos realidades políticas tan diferentes, Occidente de China. Occidente, lo hablábamos, tiene diferentes fuentes de poder, tiene el parlamento, tiene el gobierno, tiene el ejército, tiene los empresarios, tiene la iglesia en muchos lugares, pero en China hay una fuente de poder, ¿verdad? Y eso cambia todas las reglas a la hora de hacer los análisis. Cumplen metas por planificación con esa fuente de poder, lo que estábamos hablando ahora. Entonces, no podemos extrapolar fácilmente los análisis de una realidad a la otra realidad. Yo te decía, Pero adicionalmente, Mimi, y esto es importante,
tampoco podemos nosotros pensar que la planificación central y todas esas cosas de las que hablamos funcionan como nosotros nos imaginamos que hablamos, y que las diferencias que tienen con nosotros son las diferencias que nosotros pensamos porque nosotros vemos esta realidad y nos imaginamos cómo es aquella. En realidad, en China, cada zona hace sus propias planificaciones, tienen procesos internos de consulta, tienen un sistema de prueba y error constante, comprenden que haya desarrollos desiguales, etcétera. Pero La bueno, búsqueda de la regresemos. eficacia todo el tiempo y el Y control de además, esa y eficacia. adicionalmente, la idea esa mandarina de los mandarines, no de la fruta, de excelente administración. Bueno, los resultados del Congreso apuntan entonces a continuismo y a cambio. La definición de nueva era de Xi Jinping tiene dos ejes: el desarrollo interno de China, que tiene que proyectarse al mundo, no puede hacerse dentro de China. Y después el otro eje, que son que las condiciones del mundo han cambiado desde que se inició la reforma y apertura. Entonces, en el momento en que más China está necesitando para mantener su desarrollo, proyectarse al mundo, es el momento en que las potencias dominantes del mundo quieren cerrarlo a China. Es un problema tremendamente fuerte. Necesita enfrentar los problemas propiamente económicos de su crisis de crecimiento y poner coto a factores extraeconómicos. Entonces, sí es cierto que tiene que representar, que abrirse, que buscar aumentar su desarrollo a nivel internacional. En el futuro inmediato también está enfrentando un punto de inflexión en el modelo de globalización que había sido un componente decisivo de su crecimiento económico. Esa tendencia comenzó con Trump, que ya llamaron al desacoplamiento con China, y está la clara visión de Biden de dificultar al máximo las posibilidades de mejora de la posición económica internacional de China, y la otra de comenzar a competir con China en una carrera armamentista que sería fatal si China la siguiera. La intensificación de la presión de Washington hacia el desacoplamiento progresivo con China permitiría a Washington recuperar posiciones y reconstruir ese estatus tan frágil que tiene de su dominancia en el sistema internacional. Pero Y esto bueno, es una trampa, como, como le hemos hablado tantas veces, pero porque la bueno, trampa es, llega la guerra, paró, sí, 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 pero sí. en Ucrania está perdiendo Europa. Estados Unidos no, Estados Unidos se puede estar fortaleciendo económicamente con su industria de guerra, pero con problemas internos muy serios, políticos. Pero a Europa le está bajando todo, todas sus posibilidades de desarrollo futuro, ¿verdad? No en balde Macron se reúne una hora o más a solas con el Papa. O sea, tal es la desesperación política de alguien con una visión como Macron en la búsqueda de aliados, ¿verdad? Y ahí Bueno, podemos sufrir todos en el camino. pero la guerra de Ucrania, sin duda, la guerra de Ucrania podrá estar sufriendo Europa, y hace que ese sufrimiento se le cobre en algún momento en la vía electoral. Pero por el momento, la guerra de Ucrania le facilitó a Washington algo que no había podido tener antes, que es alinear bajo su liderazgo a A los países todo europeos. Occidente. En esas condiciones, que son las actuales, ya los países europeos han comenzado a definir a China como rival estratégico, y ya la OTAN ha planteado la admisión de Taiwán como observador,
y ya está viéndose la posibilidad de realizar ejercicios militares junto a las fuerzas de Taiwán. Es decir, Si hace eso, es por el la guerra. momento es poco probable, ¿sí? No, no, que si hacen eso, si lo llevan adelante, es decir, es hacer con China lo que hicieron con Rusia, provocar, provocar hasta poder llegar a la guerra. O sea, no van a Eh, permitir, los chinos ya lo dijeron, que Taiwán no sea separado de China. Bueno, el problema es que mientras tanto es muy poco probable que haya que el desacoplamiento se detenga. Entonces, hay una tendencia que la dirección china tiene que enfrentar, crecer en las condiciones de esa nueva era en la que los Estados Unidos interpreta el crecimiento de China como su principal reto hegemónico y su tarea histórica es detener a China. Y entonces, para garantizar su seguridad, y la palabra seguridad es la cuarta o quinta que aparece en todo El discurso. el discurso de Xi Jinping, para seguridad alimentaria, seguridad es todo. Para garantizar su seguridad y desarrollo, China busca configurar un sistema internacional que los analistas eh, chinos académicos llaman sistema de defensa de 3 anillos estructurales para defender seguridad y crecimiento. ¿Cuáles son esos anillos? El primer anillo es el conformado por los países vecinos de Asia Oriental y Central y Oriente Medio, con los que China ha formado una estrecha división industrial del trabajo tremendamente exitosa y de los cuales obtiene suministro de energía estable y una barrera de seguridad fiable. Y además le sirve a esos países para mejorar su desarrollo, sobre todo en los que son de Asia Central. El segundo anillo son los países en desarrollo de Asia, África y América Latina, con los que China intercambia materias primas, bienes industriales, pero que no los trata como neocolonias, sino que se involucra en temas de su desarrollo. Y entonces crea con esos países la conveniencia de relacionarse con China. Y ha sido tan exitosa, que a pesar de todas las presiones norteamericanas, no ha logrado que ni siquiera Bolsonaro se haya unido El a la... canal de Panamá, un país tan pequeño que podría ser muy controlado y que fue controlado como fue controlado por Estados Unidos, y la mitad, China está ahí con una presencia enorme y el gran nuevo canal chino. Bueno, pero yo te hablaba de Brasil en el sentido que tradicionalmente un país tan grande como Brasil o Argentina, Estados Unidos logra con una facilidad que se alinean a su política y no lo han logrado. Lo que quiero decir es que ese segundo anillo lo está construyendo de una forma exitosa. Y luego existe un tercer anillo. Es más difícil de construir, pero China apuesta a la inestabilidad política de las Interna. democracias occidentales. Se trata de que los países industrializados tradicionales de Europa, necesitados de crecimiento, la línea norteamericana va a poner en serio peligro ese crecimiento económico y eso va a crear un enorme descontento de la población y un enorme debilitamiento de la consistencia del desacople de China. Esa teoría de esos Y, 3 anillos y un significa... anillo que ellos no construyen, pero que está ahí presente y que se habla, y es la enorme polarización interna en Estados Unidos. O sea, A eso iba, hacia a una eso iba. guerra civil que algunos analistas ya empiezan a analizar como algo posible en los Estados Unidos. Un Ese, ese, ejemplo.
yo no le llamaría un anillo, en el sentido de que el concepto de anillo, digamos, Es tiene lo que ellos interpretan. la visión china de la Gran Muralla, ¿verdad? La visión de líneas de defensa que al mismo tiempo son políticas, económicas y eventualmente militares. Y entonces es eso, la relación que tienen con Europa. Con Fausto, Estados Unidos hubo un cambio se nos bastante agotó el fuerte. tiempo. Se nos Fíjate vos agotó que el sí. tiempo, tristemente. Tenemos que hablar, como dijo un amigo nuestro, de América Latina y China en algún momento, y no nos alcanzó el programa de hoy. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.